Mi mamá se rió y preguntó, ¿cuándo vas a ser alguien como tu hermano? Años después, yo prosperaba con mi sueño mientras mi hermano hacía un berrinche porque mis padres no podían pagar su boda. Tengo 29 años. Si me hubieran preguntado hace 10 años cómo veía mi futuro, probablemente me habría reído y dicho algo estúpido como ojalá no viviendo en el sótano de mis padres. En aquel entonces no tenía una gran visión. No era uno de esos niños que programaban aplicaciones en la secundaria o construían robots en el garaje. Solo era callado, observador. Me gustaba desarmar las cosas, ver cómo funcionaban, trastear con ellas. Mi hermano mayor, Emilio, era el hijo de oro. Siempre acaparaba la atención. Presidente de la clase, capitán del equipo de fútbol, rey del baile de graduación, y más tarde el que tenía un trabajo de verdad. Se especializó en finanzas, usaba trajes, incluso para cenas familiares informales, y de alguna manera siempre tenía una historia lista que hacía reír a todos. Mis padres, especialmente mi mamá, lo trataban como la segunda venida de Carlos Slim. Mientras tanto, yo era el peculiar, el raro, el que simplemente necesitaba descubrirse. Crecer en esa casa se sentía como intentar constantemente demostrar que existías. La foto de Emilio estaba enmarcada en cada pasillo. La mía, quizás una, y estaba recortada de forma extraña porque mi prima tenía los ojos cerrados. Cuando sacaba un BEI en física, papá me decía, no te preocupes, no todos son superdotados. Cuando Emilio sacaba un BEI, era, vaya, esa maestra debe ser muy dura. Eran cosas sutiles, una muerte por 1000 desaires. Al principio, intenté seguirles el ritmo. Me uní al club de robótica, pensando que podría impresionarlos. Mamá dijo, qué lindo, cariño. Solo no dejes que interfiera con tus responsabilidades reales. Cuando conseguí una pasantía de verano programando sistemas de backend para una empresa de tecnología local, papá se encogió de hombros y dijo, así que, como soporte técnico. Sin embargo, lo que realmente se me quedó grabado, lo que revivo más de lo que probablemente debería, sucedió en una carne asada familiar 2 años después de la universidad. Acababa de empezar a trabajar en un proyecto personal, una herramienta SaaS destinada a agilizar la incorporación virtual para equipos remotos. Era un nicho, sí, pero creía en ello. Lo mencioné casualmente mientras volteaba las hamburguesas en la parrilla y mi mamá se rió. Literalmente se rió. Esteban, dijo frente a mis tías y tíos. Sé honesta. ¿Cuándo vas a ser alguien como tu hermano? Ojalá hubiera dicho algo genial en ese momento. Algo agudo e inteligente que la hubiera dejado helada. Pero solo parpadeé y volteé las hamburguesas, fingiendo que el humo me hacía llorar. Ese momento me dolió más de lo que pensé, no porque fuera nuevo. No lo era, sino porque finalmente me di cuenta de que, hiciera lo que hiciera, siempre sería un personaje secundario en mi propia familia. No importaba que hubiera estado pagando mi propio alquiler desde la universidad, que estuviera aprendiendo por mi cuenta cada lenguaje de programación que encontraba, que pasara noches frente a una laptop hasta que mi vista se nublara. Todo lo que veían eran los trajes a medida de Emilio y sus cortes de pelo de $1,200 MXN. Todo de lo que hablaban era como su jefe le había dado boletos de palco para un partido de los Pumas, como su prometida venía de buena familia, como su LinkedIn decía vicepresidente de relaciones con clientes. Mientras tanto, yo seguía resolviendo las cosas. Lo peor. Ese mismo verano, mis padres me sentaron como si fuera una intervención. Estábamos en la sala, y recuerdo a papá cruzando las manos de esa manera seria que hacía siempre que quería sermonearte. Mamá se inclinó hacia adelante como si fuera a dar una noticia trágica. Emilio se sentó con suficiencia en el reposabrazos con una cerveza en la mano. Hemos estado hablando, dijo papá, sobre tu futuro. Mamá intervino, no estás fracasando, Esteban. Solo creemos que es hora de que consideres algo estable. ¿Estable? Esa palabra me irritó. Se referían a un trabajo con un tope salarial y un techo lo suficientemente bajo como para evitar que soñara. Algo como lo que hace Emilio. Añadió mamá suavemente, como si ya no estuviera sangrando por la comparación. Asentí, sonreí, dije que lo pensaría, pero algo dentro de mí se rompió ese día. No era ira, no del todo. Era más frío, más silencioso.
El tipo de determinación que no grita, sino que susurra, ya verán. Así que dejé de intentar demostrarles algo. No mencioné el trabajo, no les mostré avances. Los dejé creer que seguía lidiando con trabajos freelance y apenas saliendo adelante. Pero detrás de escena, las cosas estaban sucediendo. Mi software ganó tracción, primero con unos pocos clientes, luego docenas, luego las empresas ofrecían licenciarlo. Me mantuve concentrado, dije no a los inversores, me enfoqué en construirlo bien, no rápido. Vivía como un monje, ramen y café negro, un apartamento barato. Sin distracciones. Me perdí cumpleaños, me salté días festivos, evité llamadas familiares. Cada hora que ellos pensaban que yo me estaba encontrando, yo estaba construyendo algo que cambiaría mi vida. Mientras tanto, Emilio estaba planeando una boda, una grande. De etiqueta, con un presupuesto de más de 1 millón de pesos, en un exclusivo club de campo. Mis padres estaban pagando la cuenta, $1,039,800 MXN. Escuché a mamá mencionarlo una vez como si fuera calderilla. Bueno, tenemos que hacerlo, le dijo a mi tía, Emilio es nuestro primogénito. Él ha hecho todo bien. Esa frase se me quedó grabada durante días. Había lanzado mi plataforma 2 meses antes y ya habíamos alcanzado los $41,592,000 MXN en ingresos anuales recurrentes. Pero claro, Emilio lo había hecho todo bien. Luego llegó la invitación de boda. En realidad, olvídalo. No fue una invitación. Fue un mensaje de texto grupal. Toda mi familia, primos, tíos, tías abuelas, todo en un hilo masivo, zumbando de emoción por el gran día de Emilio y Clara. Fui etiquetado como una ocurrencia tardía. Sin mensaje personal, sin llamada. Solo, avísanos si puedes venir, Esteban. Debajo de un mar de emojis de champán. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Quería ir? No. ¿Me sentía obligado? Quizás. Pero una parte de mí necesitaba verlo. Necesitaba la confirmación de que nada había cambiado, de que todavía no encajaba, de que todavía me veían como una nota a pie de página en la historia principal de Emilio. Y vaya si cumplieron. Llegué con un traje negro básico, sin acompañante, sin fanfarria, me senté en una mesa cerca del fondo, ya sabes, la que está al lado de los altavoces y la salida de emergencia. Observé cómo mis padres sonreían radiantes durante el baile padre-hijo, mamá secándose las lágrimas, papá agarrando el hombro de Emilio como si le estuviera pasando una corona. Lo brindaron como si fuera de la realeza. Dijeron cosas como, nos has hecho sentir tan orgullosos, y siempre has sido la luz de nuestras vidas. Brindé con un mesero que probablemente pensó que yo era parte del equipo de catering, pero el verdadero giro no llegó hasta los discursos. Fue entonces cuando mamá se puso de pie, copa de champán en mano, la voz temblorosa de alegría. Algunos padres tienen suerte si uno de sus hijos tiene éxito, dijo. Pero nosotros, nos sacamos la lotería con Emilio. Desde el momento en que nació, supimos que estaba destinado a algo grande. Luego me miró y sonrió. Pero Esteban también está aquí, dijo como una ocurrencia tardía. Está encontrando su camino y eso está bien. La sala rió educadamente. Yo no. Esa noche me fui antes del postre. No me despedí. No dejé un regalo. Simplemente me escabullí mientras el DJ ponía Sweet Caroline y mis parientes gritaban, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Me subí a mi coche, regresé a mi casa y miré la pantalla de mi laptop. Acabábamos de superar los $173,300,000 MXN en ingresos anuales recurrentes, y nadie lo sabía. Todavía no, pero pronto lo sabrían. Cuando digo que desaparecí del radar después de esa boda, lo digo en serio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin me gusta en Facebook. Dejé de responder al ocasional mensaje de solo para saber cómo estás de mamá e ignoré el chat grupal por completo, incluso cuando mis primos intentaron incluirme en algunos incómodos saludos de cumpleaños. Me dije a mí mismo que estaba demasiado ocupado, y lo estaba. Pero la verdad era que no confiaba en mí mismo para no explotar si tenía que escuchar un comentario más condescendiente sobre cómo Emilio siempre había sido el líder o Esteban, tienes tu propio camino, cariño. No quería un camino.
Tenía una maldita autopista y ellos estaban demasiado ocupados puliendo la entrada de Emilio como para darse cuenta. Pero el silencio no fue suficiente porque incluso cuando yo me callé, ellos no lo hicieron. Empezó poco a poco. Mamá dejó un mensaje de voz preguntando si podía ayudar a Emilio con algunas cosas técnicas. Lo dijo como si yo fuera el técnico de informática de la familia. Creo que sus palabras exactas fueron, ya sabes, las cosas de la computadora. Está teniendo problemas para sincronizar algunos archivos en esa cosa de la nube. No respondí, así que Emilio me envió un correo electrónico. ¿Qué onda?, decía. Sin hola, sin ¿cómo estás? Solo ¿qué onda? La laptop de Clara está atascada en una pantalla de actualización. ¿Puedes echarle un vistazo? Sin, por favor. Sin oferta de pago, solo la suposición de que estaba disponible y obligado a arreglar las cosas. Bloqueé su correo electrónico. La próxima vez que los vi fue en Acción de Gracias, 7 meses después de la boda. No había planeado ir. Realmente no lo había hecho. Pero una parte de mí, la parte tonta y aún herida, pensó que tal vez las cosas se sentirían diferentes ahora que era mayor, más rico y tenía más control de mi vida que nunca. No fui para presumir. Solo quería ser visto por una vez. Gran error. La cena fue en casa de mis padres, y nada había cambiado. El mismo papel tapiz despegado, el mismo centro de mesa que mamá compró en la tienda de $1 hace 6 años e insistía en que era en encanto rústico. Emilio y Clara llegaron 20 minutos tarde, a la moda, por supuesto. Y mamá los recibió como si hubieran volado de París. A mí, me dio un asentimiento literal. La comida estuvo bien. Pavo seco, papas grumosas, pero la tensión, inmaculada. Cada vez que intentaba hablar, alguien me interrumpía. Cada vez que Emilio abría la boca, la sala se volvía para escuchar como si estuviera recitando una antigua profecía. Contó una historia sobre un partido de golf con su jefe y mamá incluso aplaudió. Luego papá se lanzó a contar cómo estaban de orgullosos de la nueva iniciativa de gestión financiera de Emilio, que estoy bastante seguro de que era solo él haciendo una nueva hoja de cálculo en el trabajo. Yo dije, qué bien, y volví a comer. Pero el verdadero golpe llegó después del postre. Estábamos sentados en la sala, la mitad de la familia dormida en los sillones, el fútbol zumbando suavemente desde la televisión. Clara estaba mostrando fotos de su luna de miel en Italia, por supuesto. Y Emilio se volvió hacia mí casualmente como si fuéramos viejos amigos. ¿Y tú qué has estado haciendo, hermanito? Parpadeé. ¿Trabajando? Levantó una ceja. Todavía como freelance. Algo así, dije, manteniendo mi tono plano. Mamá intervino desde el otro lado de la habitación, está haciendo cositas de aplicaciones, creo. ¿Verdad, cariño? La miré fijamente. Dirijo una empresa de software. Ella rió. Ay, Esteban, siempre lo haces sonar tan elegante. Es real, dije. Acabamos de alcanzar nuestro primer gran hito. Papá levantó la vista. ¿Hito? Me encogí de hombros. Valuación de $1, 577,030,000 MXN. La sala se quedó en silencio. Clara detuvo su desplazamiento. Emilio se volvió completamente hacia mí ahora. La suficiencia borrada de su rostro. Espera, ¿qué? Cerramos nuestra serie B hace 2 semanas, dije, recaudamos una buena cantidad. Ahora nos estamos expandiendo globalmente. Mamá parpadeó. Esteban, eso no es posible. Ni siquiera estudiaste negocios. Estudié problemas, dije, y luego resolví uno. Así es como empiezan las empresas. Ni siquiera intentaba ser engreído. Solo quería un momento. Un momento en el que pudiera decir algo real y que no se redujera a una broma o se ignorara como si todavía fuera un adolescente torpe. Pero ese momento nunca llegó porque en lugar de todo nuestro orgullo, obtuve sospecha. Papá se inclinó hacia adelante. ¿Así que estás diciendo que eres millonario? Estoy diciendo que a la empresa le va bien. Emilio se burló, y sin embargo, viniste aquí en un Toyota. ¿Funciona bien?
¿Esperas que creamos esto?, preguntó mamá, su voz ahora aguda. Esteban, esto no es gracioso. No es una broma, dije. Construí algo desde cero. No se lo dije a nadie porque, bueno, por exactamente esto. Siempre tuviste la costumbre de exagerar, murmuró papá. Y así, la conversación terminó. No hicieron preguntas, no preguntaron cómo lo hice, qué era el producto, qué significaba para mí. Cambiaron de tema. Alguien hizo una broma sobre el pavo seco, y la sala rió, y mi verdad de $1.577,030,000 quedó enterrada bajo la salsa y la evasión. Me fui temprano de nuevo. Pero el silencio que siguió fue diferente esta vez. No era pacífico. Era estratégico porque la próxima vez que supe de Emilio, no estaba pidiendo ayuda técnica. Estaba pidiendo dinero. Fue un mensaje de texto. Sin saludo. Solo, ¿qué onda? ¿Tienes como $173,300 MXN que me prestes? Clara y yo estamos viendo una casa. No respondí. Envió otro al día siguiente. ¿Estás ahí? Solo eso. Mis padres dijeron, ahora te va bien. Eso me dejó helado. Ellos se lo dijeron. No me había dado cuenta de lo rápido que se correría la voz. Pensé que la incómoda cena de acción de gracias simplemente se desvanecería como todas las demás. Pero aparentemente, una vez que aceptaron que era real, o al menos posible, decidieron que era suyo para compartir. No era un hijo del que estar orgulloso. Era un recurso. Mamá llamó 2 días después. Esteban, cariño, dijo con ese tono que siempre significaba que quería algo. Emilio nos contó sobre la pequeña charla en acción de gracias. Solo quería decir que estamos orgullosos de ti. Simplemente no sabíamos que habías hecho tanto. No dije nada. Y escucha, continuó, sobre la casa de tu hermano. Le falta un poco para el enganche. Significará mucho si pudieras ayudar. No creo que sea una buena idea, dije rotundamente. Ella suspiró. Esteban, es familia y no es como si estuvieras sufriendo. Colgué. Volvió a llamar al día siguiente y al siguiente. Luego papá se unió. Tu hermano necesita una mano, dijo. No es como si pidiera mucho. Estás en posición de ayudar y te lo pedimos como tus padres. No me pidieron que pagara mi apartamento cuando comía ramen todas las noches, dije. ¿Dónde estaba la familia entonces? Eso es diferente, espetó. Tú elegiste ser terco. Emilio está construyendo una vida. Me di cuenta entonces, clara y duramente, de que no me veían como una persona. Realmente no. Era una herramienta, un plan de respaldo, un cajero automático andante con una voz tranquila y sin límites. Y no tenían vergüenza. Una semana después, recibí un mensaje grupal de mi madre. Otra reunión familiar, una carne asada esta vez. Mi prima Daniela se graduaba y se esperaba que todos trajéramos un pequeño regalo financiero para apoyar sus planes universitarios. Mamá añadió, Esteban, tal vez podrías cubrir el catering, ya sabes, como tu forma de retribuir. Nadie preguntó si iba a ir. A nadie le importaba lo que yo quería. Simplemente asumieron que yo financiaría las cosas, que les debía, que todavía desempeñaba el mismo papel, el callado, el personaje de fondo. Solo que ahora con una billetera más grande. No fui. Ese verano, Emilio publicó una foto en Instagram. Él y Clara de pie frente a una casa nueva. La leyenda comenzaba, desde abajo, ahora estamos aquí. Se me heló la sangre porque reconocí la casa. Era una que yo mismo había visitado unos meses antes cuando buscaba casa como una especie de terapia. Ya no estaba en venta. Vendida. La agente había dicho, oferta en efectivo total. Una pequeña parte de mí esperaba que fuera una coincidencia hasta la segunda foto. La muñeca de Clara, un nuevo Rolex. El mismo modelo que yo había comprado para mí la semana después de que cerrara nuestra serie B. El precio, $277,280 MXN. Y yo ni siquiera había usado el mío todavía. Desplacé hacia atrás las fotos, mi estómago se apretaba.
Coche nuevo, cocina renovada, muebles de diseñador. Sumaba mucho más de lo que el trabajo de Emilio podía justificar. Luego revisé mis cuentas y mi corazón se detuvo porque una de mis billeteras privadas, una que usaba para transferir ganancias de inversión, tenía un retiro. No enorme, no lo suficientemente grande como para notarlo a menos que estuviera rastreando de cerca, pero estaba allí. $51,990 MXN transferidos 2 semanas antes del anuncio de la casa de Emilio. Desplacé más. Otra transacción. $86,650 MXN esta vez. Una billetera diferente. La misma semana. Luego una más. $69,320 MXN, fechas diferentes, plataformas diferentes, y todas ellas conectadas al mismo correo electrónico secundario. Uno que no reconocí, pero sabía a quién pertenecía porque era una dirección de Gmail que había visto antes en una cuenta compartida de Netflix. Emilio. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla, con los dedos entumecidos. No me había pedido dinero. Lo había tomado. ¿Y mis padres? ¿O lo sabían o no les importaba? De cualquier manera, algo dentro de mí se hizo añicos porque esto ya no era solo favoritismo. Esto era robo. Y ese fue el momento en que se cruzó la línea. No solo entre nosotros como hermanos, sino entre yo y la familia que pensé que algún día podría recuperar. Ese es el tipo de dolor que no hace ruido. Simplemente se asienta en tus huesos y se queda ahí, pesado. Durante unos días después de encontrar esas transacciones, no pude trabajar. Ni siquiera pude abrir mi laptop. Me sentaba en mi escritorio, el mismo escritorio donde había pasado años construyendo algo desde cero, y miraba la pantalla como si también me hubiera traicionado. Seguí releyendo los registros de transferencia, revisando mi configuración de seguridad, tratando de reconstruir exactamente cómo Emilio había obtenido acceso. No tenía las contraseñas, pero debía tener algo. Un inicio de sesión guardado de un viejo dispositivo familiar, tal vez. O tal vez me había observado, una vez, recordó un correo electrónico, sintió curiosidad, tuvo suerte. Como sea que lo hizo, no fue solo el dinero. Fue la presunción de que podía quitarme algo y yo no me daría cuenta. Que él lo merecía más que yo. Y peor aún, que nadie me apoyaría si lo confrontaba. Puse a prueba esa teoría. Llamé a mis padres, con voz plana y medida. Creo que Emilio ha estado en mis cuentas, dije. Encontré varias transferencias. Son rastreables. Se vincula a un correo electrónico antiguo que él usaba. Silencio. Luego, papá, ¿estás seguro de que no hiciste esas transferencias y te olvidaste? Casi me río. ¿Crees que extravié $207,960 MXN? Mamá intervino, tal vez fue un gasto de negocios. Ya has dicho antes que usas muchas aplicaciones y herramientas. Tal vez una te cobró. Reviso todo 3 veces. E incluso si no lo hiciera, no se vincularía al correo electrónico de Emilio. Más silencio. Finalmente, mamá suspiró. Esteban. ¿Karine? Emilio no haría eso. No es un ladrón. Me quedé en silencio por un largo tiempo. ¿Y si lo hizo, qué entonces? Ella no respondió. No tenía una respuesta. Y esa fue la confirmación que necesitaba. No solo no me creyeron. Se negaron a hacerlo porque si admitían que Emilio había hecho algo malo, destrozaría toda la narrativa que habían construido. Hijo de oro, hombre de familia, primogénito responsable. Y no podían permitirse eso. Ni siquiera por mí. Así que colgué. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no tenía familia. No realmente. No de la manera que importaba. Recuerdo estar acostado en la cama esa noche, mirando el techo, pensando, ¿de qué sirve construir un imperio si las personas que amas creen que eres prescindible? Esa pregunta me atormentó. Durante semanas, me moví en piloto automático. Tuve reuniones, asentí en presentaciones de inversores, aprobé cambios de diseño. Pero yo no estaba allí. Dejé de ir al gimnasio, dejé de cocinar, dejé que mi casa se desordenara.
Incluso dejé que me creciera la barba, lo que podría no sonar a mucho, pero si supieras lo obsesivamente que me afeitaba cada mañana antes del trabajo, entenderías lo que eso significaba. No era depresión exactamente. Era vacío porque no había construido esa empresa solo para ganar dinero. La había construido porque pensé que finalmente me haría suficiente. Suficiente para ganarme su respeto, suficiente para ser visto. Pero ahora que lo tenía, los números, los titulares, el crecimiento, todo lo que había hecho era convertirme en un objetivo más grande. Un cajero automático de oro sin límite de retiro. En un momento, incluso pensé en vender, tomar el dinero, desaparecer, cambiar mi nombre, comprar una cabaña tranquila en Oaxaca y pasar al modo fantasma total. Pero entonces sucedió algo extraño. Fui a una cafetería. Eso es todo. Solo un día normal. Necesitaba aire. Necesitaba algo que me sacara de la niebla. Llevé mi laptop, me dije a mí mismo que respondería algunos correos electrónicos, tal vez reorganizaría nuestro panel interno. La cafetería era ruidosa. Un estudiante universitario estaba haciendo una videollamada demasiado fuerte en la esquina, y un niño pequeño estaba haciendo un berrinche por un muffin. Pero en medio del caos, escuché a alguien decir mi nombre. No Esteban, sino el nombre de mi empresa. Sí, mi equipo acaba de incorporarse con Oxen. Esa plataforma es increíble. Nos ahorró como 12 horas de tiempo de configuración. Su interfaz de usuario es tan fluida que hace que Google Docs parezca el bloc de notas. Me giré. Era un tipo de unos 20 años, con ropa de negocios informal, hablando con lo que parecía ser un cliente. No lo conocía. Él no me conocía, pero estaba hablando de mi producto como si fuera lo más normal del mundo. Simplemente me senté allí y escuché. Y por primera vez en semanas, sentí que algo cambiaba. No era solo un fantasma detrás de una pantalla. Había creado algo que importaba, algo real, algo útil. A este tipo no le importaba que mis padres pensaran que yo era el desastre de la familia. No le importaba que Emilio me hubiera robado. Todo lo que sabía era que Oxen le facilitaba el trabajo y eso era suficiente. Ese momento no lo arregló todo. Pero abrió algo. Así que me dediqué al trabajo, ya no como una forma de demostrar nada, sino solo para construir, refinar, evolucionar. Acabamos de lanzar un nuevo asistente de incorporación basado en IA, y la retroalimentación de la beta fue brillante. Me sumergí en la siguiente iteración, obsesionándome con cada detalle. Pasé largas noches, no por agotamiento, sino por el flujo. Me reconecté con mi cofundadora, Meera, a quien había estado ignorando sin querer durante mi espiral. Ella no indagó, no preguntó por qué había desaparecido. Solo me envió un GIF de Gandalf regresando al abismo de Helm y dijo, «¿Ya estás bien?» Sonreí. Ahí voy. Contratamos a 3 nuevos ingenieros, contratamos a un consultor para preparar nuestra serie C. Empecé a dar entrevistas de nuevo, podcast, blogs de tecnología, incluso un segmento en un canal de YouTube de startups con más de 1 millón de suscriptores. Por primera vez, dejé que mi rostro se asociara con el producto. No más esconderme. Y sucedió algo salvaje. La gente empezó a enviarme mensajes. Viejos amigos de la universidad, antiguos compañeros de trabajo, incluso algunos primos lejanos que nunca se habían molestado en hablarme en las reuniones familiares. No pedían dinero. Decían cosas como, amigo, no tenía idea de que eras tú. O, he estado usando Oxen durante meses. Es brillante. Dejé que esos mensajes entraran. Dejé que reemplazaran los que me habían estado obsesionando. Empecé a hacer ejercicio de nuevo. Nada loco, solo carreras ligeras, entrenamientos en casa. Me corté el pelo, limpié mi apartamento, cociné una comida de verdad. Una noche, incluso invité a Meera y a algunos miembros del equipo a cenar. Bebimos vino barato, hicimos chistes terribles y nos quedamos hablando hasta las 2 de la mañana. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Esta era mi familia ahora. Las personas que me veían, que me respetaban, que no necesitaban compararme con nadie más para saber mi valor. Aún así, había un moretón debajo de todo. Un dolor silencioso que nunca se fue por completo. No había olvidado lo que hizo Emilio o lo que mis padres no hicieron.
Y aunque me estaba reconstruyendo, aunque ahora era más fuerte, una parte de mí todavía quería algo. No venganza, no exactamente, solo la verdad. Quería que la verdad saliera a la luz, no enterrada bajo saludos festivos y sonrisas falsas. Quería que supieran que yo sabía, que los veía claramente ahora, que su versión de la realidad donde Emilio era el héroe y yo el roto había terminado. Y fue entonces cuando empecé a planear. No un plan mezquino, no una caída dramática, algo silencioso, algo innegable, algo que los obligaría a sentarse con la verdad por una vez. Comenzó con una visita a un abogado. No se lo dije a nadie. Ni a Meera, ni a mi equipo, solo yo. Y un cuaderno lleno de registros de transferencias, capturas de pantalla y correos electrónicos antiguos. Entré a esa oficina con una carpeta bajo el brazo y una tormenta en el pecho. La abogada, una mujer astuta llamada Talia, echó un vistazo a mis notas y dijo, «Tienes un caso». «No quiero presentar cargos», dije. Ella levantó una ceja. «¿Entonces qué quieres?» «Quiero pruebas. Quiero un registro. Quiero algo que no puedan manipular. Algo que vean cada vez que intenten mentir al respecto». Ella asintió lentamente. «Podemos hacer eso». No se trataba de dinero. Ya había recuperado la cantidad robada 10 veces en valor de acciones solo ese mes. Esto se trataba de la narrativa, de quitar la máscara. Talia me ayudó a redactar una carta, no una orden de cese y desista, no una demanda de reembolso, solo un reconocimiento formal, uno que exponía los hechos, nombraba nombres y declaraba que el asunto estaba documentado y que no se perseguiría legalmente por ahora. La enviamos a la dirección de Emilio, con acuse de recibo. 3 días después, recibí la confirmación de entrega. Y 10 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Mamá, papá, Clara, luego Emilio. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me serví una bebida, me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad parpadear. Lo sabían. Finalmente, lo sabían. Y era solo el principio. Cuando era más joven, solía fantasear con la venganza de las maneras más tontas. Conseguir un gran ascenso solo para restregárselo en la cara. Aparecer en Acción de Gracias en un Lamborghini, ya sabes, momentos de película, llamativos, ruidosos. Pero después de la carta, después de las llamadas que ignoré y el silencio que siguió, ya no sentí la necesidad de ser ruidoso. No quería que se arrastraran. Quería que entendieran, que un día miraran a su alrededor y se dieran cuenta de que todo había cambiado, y que habían estado demasiado ocupados puliendo los zapatos de Emilio como para notar que el suelo se caía bajo sus pies. Pero para hacer eso, tenía que ser metódico, estratégico, preciso. Y tenía que jugar a largo plazo. El primer paso, controlar la narrativa. No públicamente, no a través de una publicación dramática en redes sociales. No necesitaba que el mundo supiera lo que pasó, solo ellos. Y, lo que es más importante, necesitaba que se sintieran impotentes para detenerlo. Lo que significaba que necesitaba acercarme antes de alejarme. Empecé con Emilio. Después de semanas de ignorar sus mensajes de texto y llamadas, la mayoría de los cuales, para ser justos, habían disminuido después de la carta, finalmente respondí a un mensaje. Hablemos. Eso es todo. Sin emojis, sin contexto. Respondió en segundos. Amigo, sí. ¿Cuándo y dónde? Sugerí un bar en el centro. No demasiado elegante, pero lo suficientemente exclusivo como para que se sintiera cómodo usando su nuevo Rolex, el que compró con mi dinero. Llegué 5 minutos antes y conseguí una cabina en la parte de atrás. Llegó tarde, por supuesto, como siempre. Todavía tenía esa caminata segura, la misma media sonrisa engreída, pero había una tensión en sus hombros que nunca había visto antes. Intentaba parecer relajado, pero podía ver el pánico asomando por el cuello de su camisa. Se deslizó en la cabina, miró a su alrededor y me dio una sonrisa forzada. Hombre, esto es. Sí. Ha pasado un tiempo, ¿eh? Asentí. Así es. Silencio. Se inclinó, bajó la voz. Mira, sobre la carta. ¿La tienes? Sí.
Sí, la tengo. ¿Solo? Se frotó las manos como si se estuviera lavando la culpa. No quise robar nada, hermano. En serio, pensé que era una cuenta antigua. Solo necesitaba un poco de efectivo y vi que todavía tenía dinero. No pensé que importaría. ¿No pensaste que robar importaría? No sabía que era un robo en ese momento. Lo juro. ¿Solo? Miró hacia otro lado, tragó saliva. Estaba desesperado. ¿Por qué? Un Rolex y un enganche. Se encogió. Clara me estaba presionando. Estábamos tratando de conseguir un lugar antes de que el mercado volviera a subir. Y mamá dijo, ahora te va bien, así que pensé. Se detuvo. Pensó que yo estaría de acuerdo, que no me daría cuenta, que no importaría. No vine aquí por una disculpa, dije. Pareció confundido. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para darte una opción. Eso captó su atención. Se enderezó. ¿Una opción? Sí. Me pagas con intereses, en silencio. Sin dramas, sin excusas, con el tiempo, o escalo el asunto. Sus labios se entreabrieron, pero levanté una mano. Y antes de que intentes farolear, lo tengo todo. Registros, correos electrónicos, direcciones IP, marcas de tiempo y una abogada que es muy buena haciendo ruido. Me miró fijamente durante un largo momento. Pude ver los engranajes girando. Conocía a Emilio lo suficientemente bien como para saber que no estaba realmente arrepentido, solo acorralado. Finalmente, exhaló. Está bien, de acuerdo. Lo haré. Asentí. Bien. Pero, añadió rápidamente, no se lo digas a mamá y papá. Se volverán locos. Destrozará a la familia. Me reí, no ruidosamente, solo una pequeña risa amarga. Yo no fui quien la destrozó, Emilio. Lo dejé con el plan de pago por escrito, un documento que mi abogada ya había preparado. Transferencias mensuales, cantidades razonables, lo suficiente para que le doliera. Firmó sin leerlo con atención. Típico. Pero eso fue solo el primer paso. Porque ahora que lo tenía donde quería, cooperando, silencioso y nervioso, podía pasar al segundo paso, reescribir el legado. Durante años, cada evento familiar había sido sobre Emilio, su carrera, su boda, su vida. Yo había sido ruido de fondo. Y si quería cambiar esa dinámica, no solo por venganza, sino para cerrar un ciclo, necesitaba volverme innegable en su mundo, en su terreno. Así que empecé poco a poco. Les envié un regalo a mis padres. Era un artículo de periódico enmarcado de una revista de negocios local. Nada llamativo, solo un diseño limpio. Una foto mía, mi rostro finalmente público, y un titular, el discreto fundador de tecnología que está cambiando la forma en que los equipos trabajan a nivel global. Debajo, una nota del editor, Oxen Software, fundada por Esteban L., acaba de alcanzar una valuación de $1,577,030,000 MXN después de cerrar su ronda de financiación Serie B, posicionándose como una de las startups de más rápido crecimiento en el espacio de automatización de incorporación. No incluí una nota, solo el artículo. Una semana después, mi mamá me envió un mensaje de texto, recibí tu regalo. No sabía que estabas en las noticias. Eso es impresionante. Impresionante, de ella. Eso fue todo un monólogo. Luego, unos días después, llegó la siguiente sorpresa. Una invitación a cenar. No una cosa grupal, solo yo, mamá y papá. Nos encantaría ponernos al día, solo nosotros tres. Acepté y lo planeé todo. Llegué 15 minutos antes, reservé la mesa, elegí el restaurante, un tranquilo lugar italiano en la ciudad, de buen gusto, caro, pero no ostentoso. El tipo de lugar que dice, pertenezco aquí, sin gritarlo. Llevaba un traje sencillo a medida, sin reloj, sin joyas, solo confianza. Cuando llegaron, estaban claramente nerviosos. No creo que esperaran que me viera tan sereno. Mamá me abrazó torpemente. Papá me ofreció un apretón de manos. Nos sentamos.
Hablaron de cosas triviales sobre el clima, el tráfico, el bebé de un primo. Luego vino la pregunta, ¿y tu empresa?, dijo papá, aclarando su garganta. Cuéntanos más. No nos dimos cuenta de que le iba tan bien. Sonreí educadamente. Han sido unos buenos años, mucho trabajo duro. Solo desearía que nos hubieras dicho antes, añadió mamá. Nos sentimos excluidos. Hice una pausa. No pensé que les interesara. Ella parpadeó. Claro que sí. Incliné la cabeza. Mamá, el día de Acción de Gracias pasado dijiste que yo estaba encontrando mi camino, después de que te conté sobre el negocio. Ella miró su menú. No intento hacerte sentir mal, dije. Solo estoy siendo honesto. Durante mucho tiempo, sentí que solo veían lo que Emilio hacía bien y lo que yo hacía mal. Papá se movió incómodo. Eso no es cierto. Sí lo es, dije con calma. Pero no estoy aquí para discutir. Solo quiero que sepan que me va bien. Soy feliz. Y no soy el mismo niño que necesitaba su aprobación. Eso caló hondo. No discutieron. Simplemente se quedaron con eso. Y por una vez, el silencio no fue despectivo. Fue reflexivo. No mencioné a Emilio, no saqué el tema del dinero. Quería que eso se mantuviera separado. Esta cena no se trataba de culpa. Se trataba de establecer nuevos límites, nuevas reglas. Después de esa noche, volví a asistir a eventos familiares. No a todos, pero sí a los suficientes para ser visible, para recordarles que ya no me escondía. Y cuando la gente preguntaba qué hacía estos días, les contaba sin encogerme, sin disculparme. Y poco a poco, comencé a pasar de ser el hermano de Emilio a el que construyó esa empresa de software. Ayudó que Oxen estuviera en todas partes ahora, startups, blogs de recursos humanos, incluso un segmento patrocinado en un podcast nacional. Mi nombre estaba ahí fuera, mi cara, mi historia. Y no pasó mucho tiempo antes de que mis padres empezaran a presumir de mí. Las mismas personas que una vez se burlaron cuando dije que estaba programando, ahora se jactaban ante sus vecinos de que yo dirigía un equipo global. No entendían completamente lo que hacía, pero sabían que importaba. Sabían que era grande. Pero ese no era el objetivo final. Eso era solo el trabajo preliminar. Porque ahora que la narrativa había cambiado, era hora del tercer paso, la revelación. No al mundo, a ellos. Esperé la oportunidad perfecta. Y como el destino quiso, llegó. Envuelto para regalo. Mi prima Daniela se casaba. Un gran evento, un lugar elegante, una lista de invitados familiar completa. El tipo de evento donde todos aparecían vestidos como si fuera la entrega de los Oscar y todos hablaban de todo menos de la pareja. Sabía que Emilio estaría allí. Sabía que Clara también. Y sabía que estarían sonriendo. Pero detrás de esa sonrisa, pánico, porque todavía no había terminado de pagarme. La boda se celebró en un viñedo a unos 40 minutos de la ciudad. El tipo de lugar con carpas de lino blanco, un pasillo iluminado con velas y una barra libre que no escatimaba en calidad. Todo gritaba, caro con buen gusto. Y, por supuesto, Emilio apareció en modo pavor real, smoking azul marino a medida, el cabello peinado a la perfección. Clara del brazo, luciendo un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Me vio antes de que yo siquiera pisara el camino de grava que conducía al espacio de la ceremonia. Esteban, dijo, con la voz empapada de falsa calidez, los brazos abiertos como si fuéramos hermanos perdidos hace mucho tiempo en una película de Hallmark. No pensé que te vería aquí. Sonreí y le di un asentimiento educado. Evento familiar. No me lo perdería. Detrás de la máscara, vi el destello de nerviosismo. No me había visto desde nuestra pequeña reunión en el bar. Había incumplido 2 pagos en los últimos 3 meses. Sin explicación, sin advertencia. No se lo recordé. No tuve que hacerlo. Ya estaba sudando. Dentro del salón de recepción, las cosas se desarrollaron como siempre.
Discursos largos, aplausos educados, interminables rondas de no vas a sentar cabeza pronto, dirigidas a mí por parientes lejanos que apenas recordaban mi apellido. Bebí mi vino y mantuve la cabeza baja. No estaba allí para socializar. Estaba allí para el acto final. Lo que Emilio no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que no había venido solo. Al otro lado de la sala, en una mesa cerca del arco floral, estaba sentada una mujer de unos 30 y tantos años, tranquila, serena y perfectamente fuera de lugar entre la gasa y las perlas. Su nombre era Lidia. Era contadora forense, una muy buena. La había contratado 6 semanas antes. Después de que Emilio incumpliera su segundo pago, decidí investigar más a fondo, no solo a él, sino la red que había tejido. Si alguien como Emilio no tenía vergüenza de robarme directamente, ¿en qué más se había metido? ¿En qué más había convencido a otros de hacer la vista gorda? La respuesta, en mucho. Verás, Emilio había estado administrando el fideicomiso familiar, un fondo modesto dejado por mi abuelo para cubrir cosas como educación, emergencias y atención a largo plazo para parientes lejanos. El dinero no era masivo, pero era importante. Ayudó a mi tía durante el tratamiento contra el cáncer. Pagó la escuela de posgrado de mi prima. Era sagrado. Y Emilio, lo había estado vaciando. Pequeñas transferencias, reembolsos por gastos sin recibos, facturas falsas. Lidia rastreó cada peso. Más de $1,351,740 MXN desaparecidos, todos dirigidos a cuentas vinculadas al nombre de Emilio o Clara. Y lo mejor de todo, no tenía idea de que alguien estaba investigando. Esperé hasta después de cortar el pastel, después de los brindis con champán, después de que la pista de baile comenzara a llenarse de parientes balanceándose torpemente al ritmo de canciones pop de los 2000. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Me acerqué a Emilio cerca de la barra. Estaba riendo con uno de nuestros tíos, bebida en mano. ¿Puedo robarte un segundo?, pregunté. Levantó una ceja pero me siguió. Lo llevé al patio lateral donde las luces de guirnalda proyectaban un brillo cálido sobre las mesas vacías. La música sonaba suavemente detrás de nosotros. ¿Qué pasa?, preguntó, ya a la defensiva. Le entregué una carpeta de manila. Frunció el ceño, la abrió y comenzó a leer. Página tras página, cada transferencia, cada cuenta, cada marca de tiempo, la carta de presentación de Lidia resumiendo sus hallazgos. Su rostro palideció. Esteban, dijo, con voz débil. Esto es ridículo. Esto está sacado de contexto. Me acerqué. Con voz uniforme. No solo me robaste a mí, Emilio. Robaste a la familia, a la tía Marlene, al fondo universitario de Daniela, al legado del abuelo. Yo puedo explicar. No, dije bruscamente. No lo harás porque no tendrás la oportunidad. Me miró, aterrorizado. ¿Qué significa eso? Le entregué una segunda carpeta. Dentro había una declaración de renuncia preparada de su puesto, administrando el fideicomiso, una carta formal admitiendo mala conducta financiera. No legalmente vinculante, pero emocionalmente devastadora. El tipo de cosa que acabaría con cualquier buena voluntad que le quedara con la familia. Sacudió la cabeza, temblando. ¿No lo harías? Incliné la mía. Ya lo hice. Sus ojos se abrieron, y fue entonces cuando me hice a un lado y señalé la puerta detrás de mí. Se abrió. Lidia salió, pero no estaba sola. Detrás de ella estaban la tía Marlene, la mamá de Daniela, y mi primo Jonás, el que Emilio se había burlado años atrás por elegir la enseñanza en lugar de las finanzas. Lo habían visto todo. Se tambaleó hacia atrás, el rostro rojo, las palabras fallándole. No, murmuró. No, no entienden. No fue así. No tienes que explicar, dijo Marlene, con voz fría. Tienes que escuchar. Y escuchó. No gritamos. No lo insultamos. Expusimos los hechos. Con calma, quirúrgicamente. Luego Lidia le entregó el documento final, un acuerdo de restitución. Cada centavo que tomó del fideicomiso, lo pagaría o enfrentaría acciones legales.
Las rodillas de Emilio cedieron ligeramente mientras se sentaba en el borde de una jardinera. Sabía que estaba acabado. Me fui después de eso. No necesité quedarme para las consecuencias, pero escuché que fue dramático. Clara se fue de la boda temprano, llorando. Aparentemente, los rumores se extendieron como la pólvora. A la mañana siguiente, la mitad de la familia lo sabía. Y al final de la semana, Emilio había sido eliminado de todos los chats grupales familiares, bloqueado en 3 plataformas de redes sociales y discretamente desinvitado de la fiesta de aniversario de mis padres. En cuanto a mis padres, eso vino después. Me llamaron varias veces. Ignoré las primeras, luego respondí. Era mi mamá. Esteban, dijo con la voz ronca. ¿Qué pasó en la boda? ¿Es cierto todo? Silencio. Entonces, ¿por qué no nos lo dijiste? Nunca escucharon, dije. ¿Por qué seguiría intentándolo? La escuché llorar. No lo disfruté. No la odiaba, pero tampoco la consolé porque ya no era mi trabajo. Queremos arreglar esto, dijo. No, respondí. Necesitan arreglarse ustedes mismos. Yo estoy muy bien, y estaba mejor que bien. En los meses siguientes, Emilio mantuvo la cabeza baja. Los pagos se reanudaron, esta vez más grandes y a tiempo. Mis padres comenzaron a hacer preguntas reales sobre mi trabajo, no preguntas de compromiso. Curiosidad genuina. No fue perfecto. Nunca lo sería, pero yo había terminado de buscar su aprobación. Me había convertido en algo que nunca esperaron, no solo exitoso, sino completo. Y no necesitaba su atención para brillar. Un año después, hice una donación discreta a una escuela local en nombre de mi abuelo, la misma de la que Emilio había desviado fondos. La usaron para construir un nuevo laboratorio de computación. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a la familia, porque algunas victorias no necesitan aplausos. Algunas se viven mejor en paz. Estuve en ese laboratorio durante la ceremonia de inauguración, viendo a los niños jugar con programas que yo había ayudado a financiar, construyendo cosas desde cero, soñando más grande de lo que yo nunca había soñado a su edad, y sonreí. Me habían preguntado una vez, ¿cuándo vas a ser alguien como tu hermano? La respuesta, nunca, porque me convertí en mucho más y finalmente lo supieron.